están? Bienvenidos a un episodio del podcast de Human Leader. Estamos aquí, seguimos platicando de historias y perfiles. Este tema donde estamos ahondando en cuestiones bien interesantes, conociendo carreras muy padres y sobre todo anécdotas e historias que nos puedan seguir inspirando. Y el día de hoy estoy seguro que no va a ser la excepción. Tenemos como invitado a una gran persona que es colega laboral y que personalmente quiero y estimo mucho, y quiero agradecerle a Marcos Pesquera por estar aquí el día de hoy con nosotros. Gracias a ti, Rogelio, por invitarme. Muchas gracias, Marcos. Déjenme les platico que Marcos es vicepresidente de Equidad, Inclusión, y ahorita él nos va a comentar o nos va a platicar su título nobiliario completo, pero sobre esto va a versar la conversación de hoy. Vamos a estar platicando de Marcos y también de ahí nos vamos a ir moviendo hacia temas de equidad y de diversidad en las organizaciones. Entonces, empezamos, Marcos, siempre con la pregunta más importante para nosotros, para mí. ¿Quién es Marcos Pesquera? Oh, boy. Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, de cada persona hay muchas dimensiones, ¿no? Pero empiezo con decirte que bueno, soy puertorriqueño. Eso me define mucho. Tengo una gran familia. Tengo una esposa que la conocí aquí. Yo vine a estudiar aquí a Estados Unidos de Puerto Rico y conocí a mi esposa en la universidad. Me casé, aquí me quedé, no regresé, ¿no? Regreso todos los años y a menudo, sí. Pero vivo acá. Tengo dos hijos que son mis niñitos de 28 y 26 años y son la luz de mi vida. Me han hecho súper orgullosos. ¿Qué más te puedo decir? Pues tengo una gran pasión por mi trabajo y quien yo soy, como se interrelacionan muchísimo, ¿no? Porque yo estudié una carrera en farmacia y la gente me pregunta, ¿qué tú haces haciendo diversidad e inclusión y este tipo de trabajo, ¿no? Salud en la comunidad, etcétera. Y francamente es porque, pues, líderes en mi vida me decían, Marcos, tírate por aquí, que esa es tu fortaleza, ¿no? Se nota, o sea, hace buen trabajo en eso, sigue por ahí. Y yo pues escuché y por ahí seguí y francamente pues encontré mi pasión. Ya, yo conozco esa historia un poco más a detalle, Marcos, porque me la has contado, y aquella vez que fuiste con tu jefa y todo lo que ha sucedido. Entonces, me encantaría que nos la pudieras compartir con un poco más de detalle, esa transición de cuando tú, al principio de tu carrera, ejercías tu profesión y cómo te fuiste moviendo y lo que significó para ti tener un líder, una jefa mujer y todo esto que te fue llevando a donde estás ahorita, Marcos. Pues fíjate, como una vez uno vive, ¿no? Y no se da cuenta de las influencias en la vida que te marcan y como que edifican tus opiniones y la forma de tu pensar, tus valores, etcétera. Y jamás se me olvidará cuando yo fui a entrevistarme unos cuantos añitos atrás, ¿no? En aquel entonces la carrera de farmacia era una carrera dominada por hombres, o sea, no había mujeres. Sí. Y el Departamento de Recursos Humanos me dice, Marcos, ¿quieres hablar con el jefe del Departamento de Farmacia ahora? Cuando yo fui a la primera entrevista, ¿no? Y dije, bueno, sí, claro, vamos. Y yo en mi mente pues tenía ya edificado en mi cabeza quién era esa persona y cómo se veía y cómo iba a actuar y cómo iba a hablar. Y jamás se me olvidará que yo entro y entra la directora del departamento y era una mujer farmacéutica. Yo me acuerdo todavía mi reacción física, porque yo como que me quedé así, como, ¿qué es esto? Y claro, me di cuenta en ese momento cuáles, hablando de sesgos inconscientes, ¿no? De cómo esas cosas, pues, hacen una pintura, picture, en tu mente de quién tiene que hacer qué. Y ahí empecé a darme cuenta de diferentes cosas que yo reaccionaba, que decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y es porque, claro está, si tú escuchas a tu familia, tú escuchas a los magazines, tú escuchas a la televisión, todo eso edifica
tus opiniones acerca de alguien. Y bueno, por ahí empecé. Luego, en mi compañía, era el único latino que era gerente, porque pues seguí, a través de los años, seguí haciendo diferentes trabajos en ese departamento y me invitaron a que fuera parte de un consejo de diversidad e inclusión para la compañía. Y bueno, yo dije, ok, por ahí me tiro. Y me imaginé, eso, yo mismo lo pensé, ¿será porque soy el único latino en esta compañía que que estoy en una posición gerencial? Y efectivamente yo creo que eso por eso fue. Pero ahí comencé a darme cuenta de este tema y me encantó. Luego, una de las cosas que me di cuenta es de cómo a los pacientes latinos se estaban tratando acá, y especialmente si no hablaban inglés bien. Y como claro está, siempre te llaman para que ayudes a interpretar, etcétera. Me di cuenta que habían ciertos problemas y por ahí comencé a trabajar en desarrollar ciertos equipos médicos que fueran bilingües, que hablaran español, que culturalmente, que la computadora fuera en español, que el print para que las personas se llevaran a la casa fueran en español, hasta los cuadros en las paredes. Pusimos cosas culturalmente competitivas, ¿no? Para el paciente, y ese proyecto recibió muchísimos premios porque ayudó muchísimo a la comunidad latina, ¿no? Acá. Y bueno, por ahí ya tú sabes, de ahí pues me siguieron llamando para que desarrollara un departamento nuevo en aquel entonces de diversidad e inclusión y el resto es historia. Y hasta que llegas a esta posición que tienes actualmente como cabeza o responsable de diversidad, equidad e inclusión. Y en estos temas, Marco, me gustaría que nos pudieras platicar qué es la diversidad, qué es la equidad, qué es la inclusión y por qué son importantes. Bueno, diversidad, claro está, es como, tú lo has escuchado, ¿no? Esa definición de es como, pues, diferentes vegetales en una ensalada, ¿no? Sí. A mí me lo has explicado también como diversidad es cuando te invitan a un baile, ¿no? E inclusión es cuando te invitan a bailar, ¿no? Y esto, eso me dio mucha gracia cuando una persona lo describió de esa manera. Así que diversidad, claro, de todas las maneras en las que nosotros somos diferentes. Inclusión es qué hacemos con esa diversidad y qué bien trabajamos en conjunto para poder tener una mejor decisión al final. Equidad es, especialmente en estos momentos en el mundo, las cosas que estamos pasando con justicia social, esos temas de justicia social, a mí se me ha ampliado la definición de lo que es equidad. Sí. Equidad es ver donde nosotros empezamos en la vida y a ver cómo podemos avanzar a personas que empiezan, ya sea por niveles sociales o educación porque no la pueden pagar o qué son las cosas que te han mantenido aquí abajo y cómo podemos ayudar a la sociedad completa a que llegue a un área donde en inglés dicen the level playing field, donde la plataforma está a nivel para todo, el mismo nivel para todo el mundo. Y de ahí, pues claro, ya seas, para mí, cosas como salud, educación, deben ser cosas que todo el mundo debe tener acceso a, porque eso crea equidad. Ya. ¿Por qué en las organizaciones, en las empresas, es importante tener temas de diversidad, equidad e inclusión? Más allá de que en algunos países donde nos están escuchando pudiera ser un tema normativo o legal que te obligan a tenerlo, pero dejando eso de un lado, ¿cuál es la riqueza cuando una empresa, una organización tiene programas reales y robustos sobre esto? Bueno, o sea, nosotros, por ejemplo, nosotros como sistema de hospital, en muchas de nuestras comunidades somos las organizaciones que más empleados tenemos en esa comunidad, porque pues, hay 1,000 empleados, hay 500 empleados, o sea, que somos organizaciones en esas pequeñas comunidades especialmente, que bueno, lo que hacemos, la gente escucha, que tiene un impacto en la comunidad. Una de las cosas que es importante, especialmente cuando uno está dedicado al desarrollo de nuestros propios empleados,
nosotros tenemos que vernos en todos tipos de posiciones. O sea, yo aquí o sea, el esquema aquí en Estados Unidos es, si yo veo un latino en el C-suite, como llamamos, ¿no? Reportándole directo al gerente general, pues eso inspira a una persona joven a mirar y decir, pues yo también puedo aspirar a llegar ahí. Y eso es importante porque nosotros queremos, claro, desarrollar a nuestros propios empleados para que puedan de veras servir y a su mayor capacidad en nuestra organización. Así que yo lo veo como de esas maneras, internamente, porque inspira a todo el mundo y decir, mira, o sea, mi opinión cuenta. O sea, date cuenta, Rogelio, a veces tú estás en reuniones, y no sé si te ha pasado, que hay una persona callada, y tú te das cuenta y le dices, oye, María, ¿qué estás pensando? Y lo que sale de su boca es lo mejor que se ha dicho en las 2 horas que todo el mundo ha estado ahí. Habla. Y tú te quedas, pero ¿por qué no decías nada? Pues porque, o sea, cada cual tenemos nuestro propio estilo, ¿no? La cosa, nuestro trabajo es saber sacar eso para que las personas puedan aportar y eso va a ser para el beneficio de la compañía. Ya. Oye, Marcos, y cuando esta visión que tú nos estás ahorita contando es una visión desde la alta gerencia y cómo lo vas bajando y se vuelve inspiracional para el resto de los colaboradores, ahora vamos a verlo desde la perspectiva de los colaboradores. ¿Cuáles son los desafíos de trabajar en ambientes diversos e inclusivos? Me encantó ahorita el ejemplo que dabas de la ensalada. Que diversidad es meter muchos vegetales dentro de la ensalada. Y me imaginé, lo primero que vino a mi mente es una barra de esas de ensaladas que hay en los restaurantes, que hay de todo. Entonces, bueno, ahí está la diversidad, pero la inclusión es que el comensal, el cliente, se lo ponga en su plato, ¿no? Y lo pruebe. Y luego se vuelve normal que, bueno, a lo mejor a mí me gusta la papa, pero no me gusta el elote o no me gustan los chícharos, pero a veces es un tema de dieta que el médico me dijo, bueno, tienes que comer de todo y aunque no te guste, tienes que comer. Entonces, esta analogía que es buenísima y te la agradezco de los vegetales, llevándola a los colaboradores cuando hay un sesgo probablemente de que es que yo no quiero platicar con Marcos porque Marcos tiene barba y a mí no me gusta platicar con la gente que tiene barba, a mí nada más con la gente que está perfectamente bien rasurado. Entonces, ¿cómo trabajas desde ahí a esos niveles estos temas, Marcos? Okay. Bueno, tenemos entrenamiento, pero francamente te voy a decir a nivel de por qué lo hacemos, ¿no? ¿Qué es más importante? Es importante que para nosotros poder, o sea, yo no puedo dar lo que no tengo. Si tú me pides a mí como colaborador que tenga compasión con el paciente o el cliente, si no estamos en el sistema de salud, estamos hablando de otro tipo de negocio, ¿no? Sí. Que siempre esté con una sonrisa, que siempre me extienda a mí mismo para poder llegar a ese paciente o llegar a ese cliente. Yo no puedo dar lo que no tengo. Sí. Y si tú te miras, estás trabajando en un counter, ¿no? Con el público y te miras y lo que tienes es no te estás llevando bien con tu equipo. Eso se va a salir. O sea, los pacientes lo van a sentir, los clientes lo van a sentir. Y para mí, que eso es súper importante. Y no solamente eso, nosotros estamos en el trabajo 8 horas al día, o 8 horas y media, o 10, dependiendo, ¿no? Es importante que estemos bien ahí. Y lo que yo lo veo como una estrategia es, nosotros tenemos que entender las realidades de la persona que está cerca de mí. Un ejemplo, con todo lo que está pasando con la justicia social y racial, nosotros tenemos colaboradores que son afroamericanos y ellos me comparten conmigo, mira Marcos, cuando está pasando algo en las noticias que es bien negativo, que vemos que otro afroamericano fue matado o algo pasó o algún conflicto con la policía, no importa en qué lado de la opinión uno tenga, porque no estoy para
una opinión o la otra. Yo entro al trabajo con una nube negra encima de una nube gris encima de mí. Y si nadie me pregunta, oye, pasó esto en las noticias, ¿cómo te sientes? Yo estoy como que me siento que a nadie, yo no le importo a nadie. Y eso, cuando esta persona compartió esa perspectiva conmigo, yo me di cuenta, wow, qué importante es saber como cosas así que a lo mejor yo le ignoro y sigo caminando, otra vez, ok, pero para esta persona y para muchos de ellos, tienen esa nube gris que hay que, mira, traerla al frente para que podamos entonces dar lo mejor al cliente o al paciente que tenemos al frente. O sea, para mí que el poder caminar en tus zapatos es lo que yo trato de promover. Para que entonces los empleados se den cuenta y hablen y digan, mira, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo te afecta? Y muchas veces, a veces yo llego de mal humor y no tiene nada que ver con mi compañero de trabajo, ¿no? Pero si no me preguntan o no creamos esa atmósfera para que la persona se sienta, nos sentamos como compañeros, nos sentamos libres de poder hablar. O sea, se siente puedes cortar la atmósfera con un cuchillo. Ya. Qué bonito lo que acabas de decir, Marco, porque lo que yo estoy entendiendo de lo que tú nos compartes es las conversaciones. Traigamos las conversaciones a la mesa. Hablemos de lo que nos está pasando, de lo que nos está doliendo. Muchas veces, incluso sabes que algo le está pasando a la persona y dices, no, pero es que, ¿cómo le voy a preguntar? ¿Y qué tal si se molesta? Y tú ya tienes aquí tu sesgo y estás haciendo la historia de que no vas a preguntar porque la otra persona se está enojando o se va a molestar. Y tú ya te encargaste de tener toda la conversación en tu mente. Pero no traes esas preguntas poderosas tan sencillas de decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te ayudo? ¿Dónde estás? No, efectivamente, o sea, y la cosa es que si uno no lo hace, Rogelio, se interpreta como que no me importas. Y eso sí que duele porque no es cierto, ¿entiendes? Eso no es cierto. Mira, y yo he tenido ayer mismo, o sea, yo recibí un correo electrónico en el cual, porque estamos haciendo un grupo, un book club, ¿no? Y estamos viendo un libro que es, ahora mismo está en los bestsellers, de cómo ser antirracista, se llama el libro, ¿no? Sí. Y yo entiendo que ese libro tiene su opinión y sus cosas, no es la Biblia, yo no rijo mi vida alrededor de eso, ¿no? Pero quiero escuchar las perspectivas de otras personas y quiero hacerlo de una forma activa, no crítica, pero activa para poder de veras entender lo que esa persona está diciendo y por qué. Y recibe este correo electrónico de uno de nuestros colaboradores muy molestos. ¿Por qué la compañía está haciendo eso? ¿Por qué estamos promoviendo? Y digo, no, yo no estoy promoviendo nada. El próximo libro va a ser de algo que tú te vas a relacionar mucho más y vas a tener la oportunidad de que otros te escuchen. ¿Entiendes? Y eso es lo que yo quiero promover. Cómo nosotros no tenemos que estar de acuerdo en todo, Rogelio, pero yo tengo que aprender a escucharte sin juzgar y espero lo mismo de la otra persona. Ya, déjame, agarro este ejemplo del libro y de ese colaborador empleado que se sintió probablemente excluido de la conversación porque no era importante para él. Y me lo voy a traer a una realidad en temas de diversidad y equidad en Latinoamérica, sobre todo en el tema de acceso de las mujeres a posiciones directivas, a posiciones ejecutivas. Esto que hemos escuchado del techo de cristal, de romper el techo de cristal. Y alguna vez también lo conversamos tú y yo cuando estábamos promoviendo o estaba yo promoviendo un programa de liderazgo de mujeres. Específicamente, alguna persona dijo, oye, ¿por qué liderazgo de mujeres? ¿Y por qué no liderazgo de millennials? ¿O liderazgo de hombres? Y luego, esto lo quiero conectar con un tema fuera de una cuestión organizacional o la empresa donde tú y yo laboramos, sino en términos generales. ¿Qué opinas, Marco, de las cuotas de equidad? Que lo vemos en política, que dicen tiene que haber al menos el 50% de mujeres, o lo vemos en las empresas,
de cualquier clase, que tiene que haber al menos el 50% de las mujeres, o a lo mejor en países como Estados Unidos, pues bueno, tiene que haber un 30% de mujeres y un 30% de latinos y un 30% de afrodescendientes. Entonces, ¿qué opinas en general de las cuotas, Marco? Fíjate, yo en general, la palabra cuotas no me gusta, me molesta. Ahora, lo que no se mide, no progresa, ¿no? Pues en ese sentido, eso es el diablo que tenemos ¿verdad? Que bregar con él, ¿no? La forma en que yo miro a esto es como nosotros, dos cosas bien claras para que la gente entienda, ¿no? Siempre vamos a contratar a la persona correcta para la posición. Punto. No importa su género, su color, su raza, eso no importa. Hay que contratar a la persona correcta, indicada, que es un buen match para esa posición. Número uno. Número dos, sí, es importante que nosotros como organización, cualquier organización, represente las comunidades las cuales ellos sirven. Y esas comunidades vienen en todo tipo de colores, géneros, formas de pensar, en niveles de educación, etcétera. Y eso para mí es bien importante porque crea cierto tipo de confianza en tus pacientes o clientes cuando ellos se pueden ver. Y para mí que eso es bien importante. Otra forma, otra razón por la cual cuotas, y odio la palabra, es importante porque esa diversidad de forma de pensar y de experiencias vividas traen una fortaleza a un equipo. Traen diferentes formas de mirar al mismo problema, lo cual te va a ayudar al final. Pero cuando dicen cuotas, Rogelio, reacciono porque a veces yo sé lo que va en la mente de muchas personas. Sí. Piensan, pues los contrataron porque era mujer, lo contrataron porque era afroamericano, lo contrataron porque era latino. Y no es así, no es así. O sea, sí hay que a veces hacer un esfuerzo y darse cuenta. O sea, yo personalmente, yo creo que yo te he dicho hasta anteriormente, Rogelio, yo a veces miro a un candidato y digo, si es puertorriqueño, si tiene 15 años como yo, si habla como yo, si se porta como yo, esa es la persona más inteligente y el perfecto para la posición. Así que vamos a contratarlo. Y yo mismo me río cuando yo hablo de esas cosas, porque sí, entra una persona como yo y hay una conexión instantánea. No me preguntes por qué, yo creo que Dios nos hizo así, pero tenemos que estar bien conscientes que no porque yo tenga esa conexión, esa sea el mejor candidato para esta posición. Y yo como persona que voy a contratar a otros, tengo que estar bien pendiente de esas cosas y mirar a las cosas un poco más objetivas. Ya. Déjame, me tomo esta última parte. Si tú estás como cabeza de una organización de recursos humanos, de un departamento de diversidad, equidad e inclusión como el que tú lideras, ¿qué pasos puedes tomar para eliminar el sesgo en un proceso de contratación? Recuerdo un artículo del Wall Street Journal, es el 2016 o 2017, no es tan reciente, que la autora decía que fue a dar una plática a un auditorio lleno de puros ejecutivos de empresas de auditoría interna, las 4 grandes creo que les dicen, o las 5 grandes, y dice, fue sorprendente cómo todos se parecían en corte de pelo, se parecían en tipo de ropa, fueran hombre o fueran mujer. Ella decía, y así se llamaba el artículo, los feos están desapareciendo. Decía, es impresionante cómo todos eran bonitos. Pareciera que lo que buscan más que un tema de desempeño es que fueran bonitos. Entonces, ella planteaba una pregunta retórica, es ¿cuánto talento no estamos perdiendo por no contratar a los feos? Y podemos hablar, como tú decías, de bonitos o de feos, o de género, o de raza, donde tú quieras.
¿cómo eliminas desde la alta gerencia, desde la alta dirección, esos sesgos en una organización? Porque ahorita nos decía, sí, yo como persona tengo que ser muy consciente, pero ¿cómo puedes hacer para que esa conciencia se transmita a todos los líderes que toman este tipo de decisiones de contratar gente? Claro, claro. Rogelio, o sea, hay cosas en la vida que son tan intrínsecas dentro de una persona que es bien difícil de cambiar, bien difícil de cambiar. Así que número uno, el entrenamiento a través de toda la organización acerca de lo que es, que definir lo que son ciegos inconscientes y hacer ejercicios durante esos entrenamientos para que la persona reflexione y se dé cuenta cuáles son mis preferencias y cuáles son las cosas que yo también no me gustan, para balancear eso. Otra área que nosotros estamos haciendo es buscando empleados, personas que apliquen para diferentes posiciones en lugares que normalmente no buscamos. Sí. Ya sea ciertas áreas donde personas viven, ya sean ciertas organizaciones o grupos de comunidad que puedes encontrar personas muy envueltas y muy capacitadas que normalmente no entran por ahí. Otra cosa que hacemos es, o que podemos hacer, porque no lo hacemos todo esto a la misma vez, pero podemos hacer es, no mires a los nombres en los resúmenes y solamente dedícate a mirar la experiencia, lo que da la persona cuando estás eligiendo candidatos. Y otra cosa que hemos hecho es asegurarnos que en las últimas 4 candidatos para una posición, que haya diversidad de género y diversidad de raza. Y eso lo hemos hecho intencionalmente porque, acuérdate, como dije anteriormente, Rogelio, estos ciegos inconscientes son tan profundos que, pues, tenemos que ser bien intencional en estas cosas. Si no, o sea, si los dejamos a que hay, porque somos todos tan buenos, va a pasar, no va a pasar. Ya. Y lo que me encanta a mí de los sesgos inconscientes es que tenemos que entender que los sesgos que tenemos no nos hacen ni buenas ni malas personas, simplemente son sesgos y no necesariamente, o más bien, si realmente es un sesgo inconsciente, no hay maldad detrás de ello. No. Pero el tema es que tenemos que irlos quebrando, tenemos que irlos rompiendo. Me recuerda mucho un ejemplo que doy muy seguido cuando de repente las personas me dicen, oye Rogelio, pero ¿por qué otra vez estás repitiendo lo mismo? Hasta mis mismas hijas me dicen, papá, ya me lo dijiste 10,000 veces ahorita que estamos con el tema de la pandemia, de que tengo que traer el cubrebocas y tengo que lavarme. Entonces les digo, es que es un principio, y tú lo decías muy acertadamente, de entrenamiento y de repetición. Es como los sobrecargos, las sobrecargos en los aviones, que siempre que te subes a un avión te repiten lo mismo. Es más, si ahorita te digo, Marcos, tú que viajas tanto, que te pongas de pie y nos des todas las indicaciones como si fuéramos a viajar en un avión, nos las podrías dar. Sí, quizá hasta mejor que un sobrecargo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Marcos, yo quiero agradecerte muchísimo esta conversación. La verdad es que ha sido muy poderosa. Quiero agradecer tu tiempo. Quiero agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado, que nos estén acompañando. Antes de irnos, ¿alguna reflexión final que quieras compartirnos o alguna pregunta que yo no te haya hecho, Marcos, y sea importante traer a esta mesa, a esta conversación? ¿Qué diría? Que hay tantas cosas, o sea, no reiterar lo que dijiste, Rogelio, porque francamente es cierto, estas cosas son tan innatas y es la única forma de poder cambiar. Y lo dijiste, o sea, es la repetición, el poder establecer un lenguaje como líderes, hablar y reconocer eso y darse la libertad uno al otro a meter las patas, como dicen. Y no voy a pensar mal de ti, sino te voy a decir, oye, me ofendió eso, Rogelio. ¿Por qué dijiste eso? Una vez tú te expliques, estoy seguro que vamos a estar bien. Ya, entonces nos quedamos con eso, Marcos. Entrenamiento,
repetición y conversaciones, lo que nos decías desde un principio. Nuevamente, muchas gracias, Marcos, por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast de Human Leader. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Ayúdenos, por favor, a compartir esta conversación. Tenemos que llegar a muchas más personas. Tenemos que seguir hablando de equidad, de diversidad y de inclusión. Tenemos que romper esos sesgos inconscientes y Marcos lo resumió de una manera extraordinaria. Abramos esas conversaciones. Gracias, nos vemos la siguiente semana y Marcos, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Rogelio, igual a ti. Adiós. Gracias.